Ser Podcast. Les hablo esta noche desde Cáceres. Emitimos hoy hora 25 desde Extremadura, que este domingo va a las urnas y que en las últimas horas se ha visto sumida en un incomprensible barrizal político promovido por María Guardiola, la candidata a la reelección como presidenta autonómica, que está utilizando un robo común llevado a cabo por unos cacos con una radial. Guardiola lo está usando para tensar el final de la campaña que termina esta noche. Han robado votos en municipios de Extremadura y esto es inadmisible y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto. Es que es falso esto que dice María Guardiola. No hay ni una persona que se vaya a quedar sin derecho al voto si quiere votar. De los 124 afectados, 118 han votado ya, según Correos. Y los otros 6 se les va a dar todas las facilidades para que voten de nuevo si quieren. Hoy ha llegado a decir María Guardiola que a ella le dan igual las conclusiones de la Guardia Civil, que apuntan a que lo de la sucursal de Correos fue un robo de poca monta de gente que solo buscaba el dinero. Guardiola dice que las conclusiones de la Guardia Civil da igual cuáles sean. Pero si es que las conclusiones da igual cuáles sean. Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a 3 días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños. Pero ¿quién es ese alguien? ¿A quién está señalando María Guardiola con una acusación tan grave como el hurto de la democracia? Yo no acuso a ningún partido político. Oye, es que a lo mejor alguno se ha dado por aludido. Yo lo que pongo de manifiesto es un hecho muy duro, muy terrible, muy dramático en una democracia como la que tenemos, que justo a 4 días de unas elecciones desaparezcan votos de municipios de Extremadura. Esto no es muy normal. Es de no creer que la candidata a la reelección, presidenta autonómica y por tanto representante del Estado aquí en esta tierra, en Extremadura, termine así esta campaña electoral. Tal es la magnitud del despropósito que su propio partido, Miguel Tellado, que ayer salió en Twitter diciendo que alguien tiene mucho interés en alterar el resultado de las elecciones y tal, hoy ha tenido un acto y no ha dicho ni una palabra sobre este asunto. Miguel Tellado. Así que Extremadura vota el domingo, María Guardiola ganará con toda probabilidad las elecciones de pasado mañana, pero el ridículo de estos 2 últimos días, con esto del pucherazo, eso no se lo quita a nadie. Programa especial de cierre de campaña aquí en Cáceres. María Eugenia Rodríguez Palop, analista extremeño de hora 25, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, periodista del País, que se ha pateado y bien esta tierra. Munarriz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Sumamos esta noche aquí a mi lado en Cáceres a Rocío Cantero, que es periodista de la consultora Estratego. Muy buenas noches, Rocío. Hola, muy buenas noches. Y se suma también Inma Salguero, que es la directora de contenidos de la SER en Extremadura. Salguero, muy buenas. Buenas y bienvenido. 2 días para las elecciones aquí en Extremadura. En la cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Decíamos al inicio de hora 25 que Guardiola ha hecho una campaña rara, con días sin ningún acto, dejando mucho peso de la campaña en el líder del partido en Badajoz, una campaña extraña, y de hecho así lo deben de ver los propios dirigentes del PP a nivel nacional, que están difundiendo por tierra, mar y aire que ha sido la propia María Guardiola quien ha diseñado así la campaña, que ellos estaban dispuestos a ofrecerle a demanda lo que ella quisiera, todo tipo de mítines, todo tipo de dirigentes autonómicos, algunos con mucha pegada en su territorio, como Ayuso, como Moreno Bonilla, pero que ha sido María Guardiola la que ha dicho dejadme sola en estos últimos días. Digo campaña rara porque la candidata no tuvo actos ni ayer ni antes de ayer, en la recta final de la campaña. Hoy ha visitado algunos pueblos sin mítines. Y de hecho, esta noche ha cerrado campaña con un acto musical. Es verdad que ha cogido el micrófono, ha dicho 4 cosas antes de presentar allí a los grupos y ha atendido brevemente a los medios de comunicación que estaban allí. Le han preguntado si todo este tema de los votos por correo ha ensombrecido el mensaje final del Partido Popular. Nada va a ensombrecer la alegría, la energía, la fuerza que tenemos. Vengo de recorrer muchos kilómetros, muchos pueblos y lo que recibo es mucho cariño, de verdad inmensamente agradecida, y voy a devolver todo este cariño con mi trabajo y con mi esfuerzo. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Acaba de decir Guardiola que nada va a ensombrecer la alegría, la fuerza, pero estas últimas 48 horas sí han supuesto un nubarrón en una campaña que le estaba saliendo fetén al PP extremeño. La táctica de cero exposición, nada de riesgo, había conseguido que la candidata llegara sin rasguños hasta el jueves, impulsada por el viento de cola, pero ayer se torció todo un poco con el vídeo del robo de la democracia. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Nos decía un varón lamentándose, nos hemos columpiado justo al final. Es algo que le pasa últimamente al PP, surcar a placer las campañas y desfondarse justo en la orilla.
cómo será el tema de los votos, que el siempre beligerante Tellado, que fue el primero en tocar a rebato, tuiteando que alguien tenía mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado de las elecciones, este viernes ni ha hecho mención al asunto. Los extremeños van a decirle el domingo a Sánchez y a su candidato de paja, el procesado por el enchufe del hermanísimo, le van a decir lo que piensan de su corrupción, lo que piensan de su machismo y de lo que piensan de los ataques a la igualdad entre españoles. En vez de ir al cierre, donde Guardiola prefería estar sola, un Feijóo muy griposo ha participado en la copa navideña del PP. En ella, en conversación informal con los periodistas, ha evitado abundar en el asunto del robo en correos, pero ha lamentado la falta de información y ha defendido que hay que mejorar el sistema de custodia. Luego ha hecho su pronóstico, ve la mayoría absoluta imposible, aunque espera sacarle 10 puntos de ventaja al PSOE, en un escenario en el que todos suben, menos los socialistas. También cree que teniendo cerca de 30 diputados y más votos que toda la izquierda, Vox no podrá ponerse especialmente exigente con Guardiola, y mucho menos pedir su cabeza. El domingo, el líder seguirá el recuento desde el cuartel general de Génova 13. Los que se preparan para un domingo duro son los socialistas. Hoy Pedro Sánchez ha cerrado campaña aquí en Extremadura tratando de salvar los muebles, básicamente. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Están bastante mentalizados en el PSOE de esa previsible derrota, pero los socialistas se aferran a la posibilidad de que María Guardiola no logre la mayoría absoluta y eso les permita poner el foco en la dependencia del PP de Vox, como ha tratado de hacer hoy Sánchez aquí en Villanueva de la Serena, pidiendo el voto para frenar a la ultraderecha. Para poner fin a este gobierno de un Partido Popular sometido a la ultraderecha de Vox. Sánchez ha acusado al PP de estar alimentando el bulo del pucherazo. Es el PP de siempre. Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan. Y si no, es un pucherazo. Pues vamos a ganarles. Es la estrategia del PP, ha dicho tanto el presidente como el candidato Gallardo, para tapar sus escándalos de abuso y acoso laboral. Ella no se ha enterado de que su primo, su chofer, tuviera una sentencia por violencia de género. Pero eso sí, antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo. Toda la cúpula del Partido Popular protegió al alcalde de Navalmoral. No dudan los socialistas, Aimar, en usar esto para tratar de desgastar al PP tras una campaña muy difícil en la que han tenido que lidiar con un goteo de casos de acoso sexual que han minado su moral y con el frente de la corrupción, con su candidato procesado, acusado de colocar en la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez. Hoy, por primera vez en campaña, el presidente ha hecho una alusión velada a este asunto para arropar a Gallardo. Con bulos y con zancadillas han intentado que durante toda esta campaña electoral perdiera la calma y no lo han conseguido. Te digo que como está por ver, Aimar, cómo va a afectar esto al resultado del PSOE en una región de gran tradición socialista. En el partido y en Moncloa se esfuerzan por minimizar la posible debacle, tratando de encapsular el posible mal resultado en Extremadura, y algunos dirigentes en privado ya le señalan la puerta a Gallardo si al final hay descalabro. Ana, gracias. A vosotros. En la campaña de Vox hoy se ha vivido un momento muy ilustrativo del tipo de campaña que ha hecho la extrema derecha aquí en Extremadura, toda centrada en Abascal, sin ninguna proyección de su candidato, hasta el punto de que hoy la Guardia Civil, que no conocía al candidato de Vox a la Junta de Extremadura, le ha apartado para que no se acercara a Abascal, hasta que alguien les ha dicho a los agentes: no, disculpen, es que es el candidato. Muy revelador el tipo de campaña. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, es una anécdota, pero refleja bien cómo está llevando Vox esta campaña. Abascal, que mantiene un liderazgo muy personalista en el partido, ha tenido mucho protagonismo. Aparece en los carteles electorales junto a Óscar Fernández, que es Aimar, como se llama el candidato. Lleva viniendo a Extremadura desde principios de noviembre, mucho antes de que empezase oficialmente la campaña. Ha dado 14 mítines aquí. Hoy ha cerrado el último en Badajoz y ha repetido estrategia: arremeter contra Guardiola. La soberbia insoportable de la señora Guardiola, que nos ha condenado a estas elecciones por capricho personal y que trabaja con tantas ansias para ser presidenta absoluta de Extremadura como para que Sánchez permanezca en el poder. Porque si Sánchez está en la Moncloa es por lo que la señora Guardiola hizo el 23 de julio en España. Abascal, de hecho, la ha acusado de sobreactuar con el tema del robo de votos, y eso que en Vox son abonados a la conspiración del pucherazo. Le hemos visto al PP sobreactuar con los 124 votos robados. A nosotros también nos preocupa. Parece que es delincuencia común. Bien.
podemos aceptarlo, pero eso no significa que confiemos. En Vox están animados con las expectativas electorales, tenemos un buen pálpito, nos decían al terminar el acto, a pesar de que hoy, con el día lluvioso, no han conseguido llenar el recinto. El enfrentamiento con Guardiola es además muy personal. Abascal y los suyos no olvidan aquellas palabras de la presidenta extremeña después de las elecciones de 2023, diciendo que no podía pactar con Vox porque estaba en juego la dignidad de su tierra. Aunque luego a Guardiola le tocó desdecirse y pactar, en el cuartel general de Vox nunca han mantenido una buena relación con ella, así que están esperando a ver qué ocurre después de la noche del domingo, porque si Guardiola los necesita, ellos tienen claro que no van a regalar su apoyo. Julia, gracias. A vosotros. Y a la izquierda del PSOE, aquí en Extremadura, tratando de capitalizar el voto de los desilusionados por la candidatura de Gallardo, básicamente. Unidas por Extremadura, con Irene de Miguel a la cabeza. Gaspar García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y ha sido muy clara Irene de Miguel en ese sentido. Mucha gente socialista, no sabéis cuantísima, se está dirigiendo a mí y a compañeros diciéndonos que nos van a votar. Y yo quiero dirigirme precisamente a toda esa gente socialista de corazón que nos está viendo y que sabe que lo que tiene en casa no es lo que se merece el Partido Socialista. Y yo me quiero dirigir y decirle que hay alternativa. Que hay una alternativa coherente, real, que va a luchar por esta tierra, que va a luchar por los servicios públicos, porque haya igualdad de oportunidades. Ha criticado duramente a María Guardiola en este cierre de campaña por el presunto caso de trato machista del alcalde popular de Navalmoral de la Mata. Ella, que va repartiendo los carnets de buenas y malas feministas, cuando a ella le habían escrito un mail para denunciar esos acosos machistas, hizo caso omiso. Pues yo le quiero ir decir a la señora Guardiola que el feminismo no es un pin de quita y pon. Con un vamos a ser la punta de lanza que levante las izquierdas en este país y al ritmo de Robin Iniesta, ha cerrado Irene de Miguel la campaña antes de dar paso a la cena y fin de fiesta de Unidas por Extremadura. Aquí en Cáceres, abrimos ya el análisis. Rocío Cantero, ¿en qué claves analizas tú estas últimas horas de la campaña? Muy sorprendentes. Muy sorprendentes, efectivamente, muy sorprendentes. Yo creo que al final la campaña se les ha hecho larga a quienes pensaban que no se les iba a hacer larga. Y quizás Gallardo le hubiera gustado arañar algunos días más y algunas horas más a esta campaña que está a punto de terminar. Es verdad que las últimas 48 horas de María Guardiola son sorprendentes y poco comprensibles, sobre todo cuando hoy se enrocaban todavía en ese pucherazo que parece más un discurso, ya lo comentaban antes, un discurso de Vox que un discurso propio del Partido Popular, cuando además... Bueno, es que Vox te diga que te estás pasando con la conspiranoia, eso es una cosa... Claro, cuando además ya tienes a la Guardia Civil diciendo que es un robo común, y a Correos garantizando que los votos se están realizando con normalidad de nuevo. Entonces no tiene ningún sentido que hayan seguido en esa dinámica. A mí no me sorprende la campaña que ha hecho María Guardiola, porque si nos vamos a la campaña de 2023, ya fue una campaña muy medida. La diferencia es que entonces no era la presidenta de la Junta de Extremadura, era la candidata, la que aspiraba a robarle a Guillermo Fernández Vara la presidencia. Y entonces fue una campaña muy medida, con muy pocos actos, con mucha presencia en redes sociales, que eso ya este año en esta campaña la hemos visto en todos los partidos. Y sí que me ha sorprendido que haya desaparecido en un momento en el que quizás su presencia era más necesaria que nunca para explicar y explicarse, y no dejar que otros explicaran por ella. Mona Riz. Bueno, sobre el tema del pucherazo, yo no creo que sea un tema de Vox. Esto ya tiene copyright del PP desde hace bastante tiempo. Desde los cambios accionariales en Indra que hubo antes de las elecciones autonómicas de 2023 y que el PP interpretó como un intento de control del gobierno de Indra, que iba a tener una incidencia en el recuento de los votos, todo falso. Esa campaña la cierra Ayuso se irá con un intento de pucherazo. Antes de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo dijo que los trabajadores de Correos tenían que repartir todos los votos, a pesar de que lo que le dijeran los de arriba, de nuevo lo mismo. Cuando se supo que Leire Díez había trabajado en Correos y que había participado en procesos electorales dentro de la empresa pública, otra vez el PP volvió con eso, y ahora vuelven con eso. Es un acto de rutina del PP en sus campañas electorales, la insidia sobre la limpieza de los procesos electorales en España. Ni es excepcional, ni es improvisado. En el caso de Extremadura, creo que venía determinado por un momento incómodo en la campaña del PP, fundamentalmente por la ausencia en el debate y también por la noticia sobre
como el partido no había atendido para nada a unas denuncias de posible trato machista del alcalde de Navalmoral de la Mata, y la noticia sobre el despido del primo de María Guardiola, que era también su chofer, que tenía una condena pesando sobre él. Yo creo que en un momento tiraron de un recurso, que es un recurso tan del PP como de Vox a estas alturas. En cualquier caso, no creo que eso varíe el escenario generalizado. El escenario general es un escenario que sonríe claramente al PP y que sonríe en conjunto a la derecha. Es decir, lo que vamos a ver es salir a Extremadura de las elecciones el domingo con una derecha mucho más fuerte de la derecha que entra. Yo creo que van a estar van a superar incluso el 55% del voto. Creo que se pueden llegar a acercar conjuntamente a los 40 parlamentarios, lo cual sería histórico en una comunidad tradicionalmente inclinada hacia la izquierda. Es muy significativo el desdibujamiento del PSOE durante la campaña, que no ha sido capaz a veces ni de tener protagonismo ni de acaparar titulares, porque el protagonismo se lo llevaba la pugna entre las dos derechas, y que la gran incógnita del domingo va a ser cómo es el reparto entre las dos fuerzas conservadoras, ¿no? Y cuál de las tres victorias va a obtener Guardiola. Una victoria dulce, mayoría absoluta; una victoria agridulce, mayoría con más diputados que el conjunto de la izquierda; o una victoria amarga, que las encuestas no la ven como probable, pero que sería una victoria con menos diputados que el conjunto de la izquierda, que obligaría para la investidura a Vox a decir que sí a su investidura. Eso subiría el precio y sería un fracaso la maniobra de Guardiola adelanto electoral sería un fracaso en tal escenario. Ahí es donde estamos, creo, en conjunto, a pesar de este movimiento de última hora, digamos, desde el punto de vista democrático, lamentable del PP. Palop. Bueno, pues yo creo que ha sido una campaña muy clásica y de resultados previsibles, donde lo que hay que dilucidar son solo algunos puntos, aunque tienen su importancia. El primero es cuánto va a caer el PSOE y cómo va a salir el PSOE de aquí y qué inercia va a tener ese resultado sobre las elecciones venideras, sobre Pilar Alegría o sobre María Jesús Montero, ¿no? Porque yo creo que la caída en picado de Gallardo, puede dividir al partido y además puede dejar al partido prácticamente en manos de una gestora, ¿no? Es claramente un candidato muy débil y estarán echando de menos, desde luego, a Fernández Vara. En segundo lugar, habrá que ver cómo maneja el PP su contradicción, llevarse muy bien con Vox en Valencia y muy mal con Vox en Extremadura, a ver cómo maneja esa geometría variable, ¿no? No olvidemos que aquí de lo que se trataba era de quitarse de encima a Vox, y ya han asumido que esto no va a pasar, ¿no? Y que se lo quitaban de encima porque era un partido que negaba la violencia machista y deshumanizaba a los inmigrantes, y ha hecho de esos dos puntos el eje de su campaña, y le ha dicho claramente a Guardiola, si es que no pide su cabeza, que la va a condicionar precisamente con esta agenda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cuánto les ha rendido el supuesto choque con Vox, ¿no? Y después, está bien ver también si les funciona esta campaña de hacerse la muerta, ¿no? Una campaña totalmente arrogante, en la que ha hecho agenda institucional con imágenes absolutamente ridículas en las redes, ¿no? Hacer un chorizo en no sé qué lugar, con unas flores a una virgen, una campaña indigna de una comunidad autónoma del siglo XXI, ¿no? Más propia de Vox que del Partido Popular. O sea, digo por las imágenes que ha ido mostrando, muy decimonónica. Y finalmente, ¿cómo queda Unidas por Extremadura? A mí sí me parece importante de cara a, si se va a mantener o no a nivel estatal la idea de la marca es lo que vale y la unidad, no renta, ¿no? Yo creo que aquí se va a premiar, vamos a ver qué pasa, pero parece que se va a premiar la unidad, por una parte, el trabajo, por otra, y la autonomía, porque Unidas por Extremadura se ha manifestado claramente autónoma respecto de Podemos, que no se podrá arrogar el éxito, en su caso, de Irene de Miguel, y también respecto de Izquierda Unida, que no se lo ha querido en ningún momento arrogar. Decía Palop que ha habido una campaña con imágenes más de otros tiempos. Es interesante esto, Munarriz, porque es verdad que ha habido una pugna de la derecha por ver quién es el más tradicional. Tú estuviste comparando los discursos de Guardiola y Óscar Fernández, que es el candidato de Vox, para ver qué decían sobre cuestiones muy concretas como la religión, como la tauromaquia, y ha habido ahí una competición, una pugna. Sí, mucha caza, mucha tauromaquia.
mucha fiesta popular, mucha imagen típica, mucha apelación a las raíces, a lo que somos, a nuestra identidad, a nuestra cultura, con algunas diferencias. Vox siempre esa identidad y esa cultura están bajo amenaza de, y ahí el foco se pone mucho en el extranjero que amenaza esa identidad. En Extremadura creo que esto es más difícil. Debería serlo siempre, pero en Extremadura es más difícil porque hay una menor cantidad de población inmigrante porcentualmente que en el resto de comunidades autónomas. Ese discurso tiene menos calado, aún así lo han intentado meter con calzador. Y en el PP, como garantes de esa Extremadura de siempre, que está, digamos, difusamente amenazada, pues quizá por los tiempos o por una izquierda que no conecta suficientemente con la tierra, ¿no? Que está desconectada en su visión de la sociedad, está desconectada de eso que es rural, que es antiguo, que es nuestro. Los he visto verdaderamente rivalizar en ese terreno, que evidentemente es también rivalizar por el voto rural y donde compiten muy a cara de perro, sí. Perdona un segundo, porque es que al hilo de esto, a mí me parece que se ha comentado poco el momento de Abascal a caballo en esa versión de Pasión de Gavilanes, que es que se me parecía mucho al momento este de Macarena Olona vestida de flamenca en la Feria de Sevilla. Yo creo que se han pasado de rosca, pero con mucho. El mundo rural, y yo soy del mundo rural, pertenezco a un pueblo pequeño del sur de Badajoz, el mundo rural ya no es eso. Es que parecían los santos inocentes. Era una cosa absolutamente insultante. Rocío. Yo creo que, bueno, lo primero, el tema de Santiago Abascal a caballo sí que se ha comentado, y mucho. Bueno, yo hablaba aquí en Madrid. Aquí sí que se ha comentado, y mucho esa estampa propia de otra época, sin duda. Yo creo que tal y como han planteado la campaña del Partido Popular aquí en Extremadura, daban por hecho una parte de descontento del Partido Socialista que se iba a ir al PP, porque el Partido Socialista ha perdido votos a izquierda, a derecha y más a la derecha incluso. Y ellos intentaban capitalizar el voto de Vox, que además es un voto muy fiel y había subido mucho. Y yo entiendo que ese discurso, por lo tradicional, por lo extremeño, por lo auténtico, por lo rural, que además Extremadura es una región eminentemente rural, con 387 pueblos, si no me equivoco, es una región eminentemente rural y había que rascar el voto ahí, porque no olvidemos además que no tenemos elecciones municipales, que vamos en unas autonómicas a pecho descubierto, con lo cual no tenemos alcaldes que tiren de nuestros votantes en los respectivos partidos. Porque el PSOE es muy fuerte en los ayuntamientos. Porque el PSOE es muy fuerte en los ayuntamientos, tiene mucha implantación territorial. Creo que en las últimas elecciones fue el único partido que presentó candidato en todos los pueblos, con lo que eso supone. Ahora no tienen. ¿Y Monarret? No, le preguntaba a Rocío si ha conseguido el PSOE mover a sus alcaldes. A mí me decían del PSOE que tenían depositadas expectativas en el tirón de los alcaldes haciendo campaña, pero por otra parte también ha habido quien me ha indicado que había alcaldes que han estado un poco, poco movilizados. Brazos caídos, ¿no? Claro, no olvidemos que las circunstancias y la situación de Miguel Ángel Gallardo es muy especial, porque es un candidato débil dentro del partido también. No olvidemos que Miguel Ángel Gallardo, en las dos primarias a las que se ha presentado en el último año, en las dos ha perdido en Cáceres. En las dos ha capitalizado su voto y ha basado su voto y su triunfo en la provincia de Badajoz. No. Pero en Cáceres ha ganado la otra candidatura. Porque el partido está claramente partido en dos. El partido está fraccionado. El PSOE está fraccionado y yo creo que tiene que pasar un duelo en este momento, no solo por la muerte de Guillermo Fernández Vara, sino por su desaparición política también y por la impronta que Guillermo Fernández Vara le ha dado al Partido Socialista. Salguero, ¿y María Guardiola sigue presentándose a las elecciones con una promesa de futuro o llega ya con un balance positivo, con una presidenta solvente que pueda presentar una hoja de servicios? ¿O sigue insistiendo en la idea de vamos a cambiar lo que hemos recibido estos años de socialismo? Bueno, vamos a cambiar y vamos a seguir cambiando lo que ya hemos cambiado. Yo creo que en más de una ocasión a lo largo de la campaña se le ha escuchado decir o ha tirado precisamente de balance, ¿no? De lo que hemos conseguido, más allá de planteamientos de futuro, pues de las cuestiones que sí hemos logrado desde que hemos llegado al gobierno. Creo que ha sido un poco también uno de los mensajes que ha querido transmitir, evidentemente unido a seguiremos en ello, pero sí con la seguridad de ya estamos cambiando Extremadura. ¿Estas elecciones le convenían a María Guardiola?
o le convenían al Partido Popular a nivel nacional? Yo creo que María Guardiola las necesitaba porque estaba atada de pies y manos, en el fondo. Ella firmó un pacto con Vox, que saltó por los aires, y desde entonces no ha conseguido aprobar una medida, una ley, más allá de la ley que ha querido Vox y que impulsó también Vox, que es la ley de memoria democrática, que llaman. Entonces yo creo que ella estas elecciones las buscaba y las necesitaba, pero solo le valen si obtiene una mayoría absoluta, porque si no volvemos a la casilla de salida. Que es lo que y yo no sé si en el escenario actual vamos a volver a la casilla de salida, pero con un Vox aún más fuerte. Munarriz, ¿el votante socialista descontento va hacia Unidas por Extremadura o va hacia la abstención? Va hacia Unidas por Extremadura. Hay parte que va al PP, hay un corrimiento, o sea, se va voto del PSOE, se va al PP, y voto, o sea, el PP gana con el PSOE en trasvase de largo, y Vox gana con el PP en trasvase. En conjunto crecen Vox y PP y decrece mucho el PSOE. Ahí está la derechización, y parte se va a abstención, parte se va a Unidas por Extremadura, y un poco menos de un 10% según CIS en trasvase se va al Partido Popular, que no es nada desdeñable en competición. En trasvase intrabloque es mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Yéndonos a Unidas por Extremadura, se va a dar una paradoja, ¿no? Se va a dar una paradoja, y es que un espacio que está deterioradísimo a nivel estatal, sumido en la incertidumbre, que lleva desde 2023 sin una buena noticia. Yo contabilizo las elecciones de julio de 2023 como una buena noticia, como un buen resultado para sumar, porque creo que fue objetivamente visto en perspectiva un gran resultado. Desde entonces, pues bueno, Galicia, País Vasco, Cataluña, europeas, para que os voy a contar, ha sido desastre tras desastre totalmente, y de repente se van a encontrar con un ascenso. No va a ser un ascenso fuerte, van a pasar de 4 a, digamos, vamos a decir 5 o 6, no lo sé, va a ser un ascenso, pero bueno, van a poder recibir algo parecido, una buena noticia. No sé si la reconocerán cuando la vean. ¿Qué es esto? Ah, coño, una buena noticia. Pues se la van a encontrar en Extremadura. Y yo creo que no podrán hacer una lectura que llame el autoengaño. Es decir, en un momento de casi catástrofe electoral del PSOE, encontrarse con una leve subida tampoco es como para tirar cohetes, pero es verdad que ahí por lo menos, por una vez, hemos crecido con respecto a la anterior ocasión, vamos a poder analizar qué hemos hecho bien esta vez, ¿no? Y ahí podrán hacer una reflexión. Es probable que la reflexión quede opacada por lo que va a ser la patrimonialización del éxito que se va a intentar hacer a nivel estatal. No me cabe ninguna duda de que Podemos va a decir: esto es una prueba fehaciente de que sumar sobra en la ecuación, ¿no? Para Yolanda Díaz va a ser un día difícil el domingo si hay leve crecimiento de Unidas por Extremadura, porque se va a quedar fuera de esa fotografía, ¿no? Fuera de esa fotografía, de ese éxito tan pequeño y tan relativo, pero bueno, éxito al fin y al cabo, o avance al fin y al cabo. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Munarriz. Creo que Podemos tendrá la tentación de intentar rentabilizar este éxito, pero yo lo subrayo por activa y por pasiva, porque es que me parece que además Irene de Miguel lo ha dejado claro, y creo que Izquierda Unida ofrecerá también resistencia, lo subrayo. Este éxito es de Unidas por Extremadura, que llevan años recorriendo el territorio, que han planteado un programa que, a diferencia de otros partidos que solamente han hablado de sus internas y de sus problemas, yo creo que han intentado poner sobre la mesa el problema que supone para Extremadura la privatización de la sanidad, una Quirón en Badajoz, la privatización de la educación con esa universidad privada, el tema de la dependencia de los mayores, la cuestión de la energía y de Almaraz, que es una cuestión importante, la bajada de impuestos. Eso es lo que van a recoger. Es verdad que no es una subida espectacular, pero estamos hablando aquí de un éxito como si fueran a triplicar. No, por supuesto que no. Ninguna encuesta apunta a ello. Por supuesto que no. Estamos hablando de 1, 2, 3 a lo mucho diputados más de los que tienen. Además es que hay una inercia muy grande. PP, PSOE, incluso yo diría, no sé si Vox está excesivamente inflado, vamos a verlo, pero a mí no me sorprendería que fuera menor el éxito de Vox del que parece en este momento, porque es que la inercia es grande y el asentismo también se va a dar. Estamos en plena campaña navideña y hay mucha gente que no se está enterando de la campaña electoral. Ojo, pero pasa una cosa en estas elecciones que no pasa habitualmente en las elecciones autonómicas aquí en Extremadura, y es que los estudiantes, hay un segmento de la población entre 18, 22, 23, 24 años que habitualmente está estudiando, muchos de ellos en Salamanca, en Sevilla, en Madrid. Esta vez van a estar aquí porque vienen a casa por Navidad. Rocío. Y no solo los estudiantes, mucha gente que trabaja fuera también está en casa por Navidad.
Entonces, a mí es verdad que cuando vi los datos del voto por correo, el descenso que había, creo que un 49%, me llamó la atención, pero por otro lado yo no sé si será hasta cierto punto engañoso por ese motivo, porque nos falta el dato de cuánta de esa gente que no ha solicitado el voto por correo no es porque esté desmovilizada, porque no vaya a votar, sino porque va a hacerlo presencialmente. ¿Una alta participación a quién conviene más, Rocío? Yo creo que una alta participación conviene a la derecha en general. Una alta participación, yo creo que ahora mismo, porque es el electorado que está movilizado. ¿Un arregleo de fondo? ¿Es que estás de acuerdo que no? Sí, no, lo he repasado mentalmente. No lo sé, la verdad. Yo tampoco lo sé. No lo sé. Lo he preguntado. En principio siempre tendemos a pensar que la izquierda se moviliza más difícilmente y que bueno, pero luego eso ha quedado desmentido por los hechos en múltiples ocasiones, así que no lo sé. No, yo digo, en este caso concreto, a mí me da la impresión de que una alta participación beneficia a la derecha en general. Me da la impresión, en este caso concreto. Rocío, ¿hay un modelo Guardiola que sea claramente distinguible, perimetrable, diferenciable al resto de lo que ofrecen los presidentes autonómicos del Partido Popular? ¿Guardiola está siendo distinta en algo a otros presidentes autonómicos del PP? Guardiola yo creo que está intentando tener su propia impronta. No conozco al detalle el trabajo de Ayuso, el trabajo de Juanma Moreno, hablo de los grandes varones del Partido Popular ahora mismo, pero es verdad que ella está intentando marcar su propio camino, marcar su propio territorio, y en eso esta campaña ha sido determinante, empezando por el cartel. No sé si os habéis fijado en su cartel de campaña, que es su nombre, que las siglas del Partido Popular aparecen mínimamente y en color blanco. O sea, es una campaña muy personalista, muy a su medida, y que, bueno, por lo que está diciendo además el Partido Popular, que ha sido como ella ha decidido que se haga. Hora 25 esta noche desde Cáceres, en Extremadura. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. La gran debilidad de esta tierra en la que estamos hoy, Extremadura, es la pata económica. De hecho, las dos principales preocupaciones de los extremeños son el paro y las infraestructuras, según el CIS. Después está la sanidad. Pero los problemas con el empleo son el mayor reto que va a tener por delante el gobierno de la Junta de Extremadura que salga de las elecciones de este domingo, y el mayor agujero de los gobiernos pasados también. Esta comunidad tiene el PIB per cápita más bajo de España, solo por encima de Andalucía, y el paro supera el 15%, que son 5 puntos por encima de la media de todo el país. Juan Francisco Caro, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Director del Instituto de Investigación Social Opina 360, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Cáceres. Esta realidad no es nueva. El problema de Extremadura con el paro no es nuevo, pero sigue siendo el gran lastre autonómico. Sí, es tan largo que fue el que justificó además la gran época de la inmigración extremeña de los años 60 y 70, ¿no? Porque aquí es que no había dónde trabajar. Y pasan las décadas y sigue siendo el gran lastre, como bien dices, a pesar de que en estos momentos estamos en la cifra de parados más baja desde el año 2008, que era casi también el mínimo de la historia reciente. Pero estamos empezando a encontrar ya un suelo difícil de romper. Extremadura ya está llegando a una cifra, los 68.600 parados que tenemos ahora, que cuesta bajar de ahí. Hay dificultades y entre ellas, pues factores hay muchos, pero por ejemplo es fundamental que falta una estructura económica sólida, sobre todo industrial, que tire de ese empleo, que abra más sectores, y también una formación, eso por la parte de la oferta, ¿no? Pero también por la demanda, también que mejore la formación, porque una parte muy importante de los parados que tenemos en Extremadura son de nivel formativo más bajo, y cuesta ensamblar la demanda laboral también con esos perfiles. O sea, que no es transversal del todo. O sea, no afecta por igual a todos los sectores. No afecta por igual a todos, y hay dos claves. Uno, el paro femenino. La tasa de paro femenina en nuestra comunidad es muy superior a la de los hombres en concreto. El último trimestre, según la EPA, la tasa de paro femenina es del 16,7%, que son casi 5 puntos más que la media nacional. Y entre los hombres roza el 11, es decir, también hay más de 6 puntos por encima de tasa de desempleo femenina. Y el sector también de los jóvenes.
Aunque en el caso de los jóvenes hay una cosa curiosa, y es que no porque haya muchos jóvenes aquí desempleados en proporción a los jóvenes que residen, sino en que trabajan pocos jóvenes. Tenemos muchos jóvenes que no no forman parte de la población activa, y eso hace que estadísticamente, pues... Bueno, se supone que hay jóvenes que están estudiando, pero yo creo que también hay jóvenes que están en otras situaciones de no buscar empleo, y bueno, pues en las estadísticas quedan ahí como población no activa. ¿Qué impacto tiene el empleo público en el mercado laboral de Extremadura? Muchísimo, pues es la comunidad autónoma con mayor peso del empleo público. En concreto, la última EPA nos dice que es el 25%, es decir, 1 de cada 4 ocupados en Extremadura forma parte o depende de alguna manera del sector público o de sus empresas y demás. Y claro, eso tiene también mucho que ver con la estructura económica, porque es que el 22,4% del PIB extremeño del año pasado estaba fundamentado en el sector público. El empleo público se utiliza en las campañas como esta que termina hoy, con promesas, no lo sé, pregunto. A veces no tanto con promesas, pero existen planes de empleo público que en ciertos momentos sí que son utilizados por las administraciones, pues para mover estas estadísticas, ¿no? O llevar empleo de unas épocas a otras, y que se suavicen los comportamientos o mejoren la imagen de la evolución del empleo en la región. Estamos en una tierra que tiene una falta de infraestructuras brutal, y yo no sé hasta qué punto eso condiciona también este mercado laboral de aquí, el de Extremadura. Sí, es uno de los principales obstáculos, y tú mismo has dicho que la gente lo percibe como el segundo mayor problema de Extremadura, ¿no? La falta de infraestructuras. Afortunadamente las carreteras ya se mejoró hace mucho tiempo, pero el ferrocarril sigue siendo una de las debilidades, no solo ya por el transporte a Madrid y el AVE y los problemas de los trenes que se quedan, ¿no? Sino porque falta también una mejor explotación del ferrocarril como transporte, que tenemos vía única, entonces es muy difícil que se puedan combinar trenes de viajeros con trenes de transportes. Y luego hay otra cuestión importante de la que se habla menos, que son las infraestructuras eléctricas. Extremadura genera mucha electricidad, pero se están viendo, sobre todo desde el apagón, que hay debilidades para sacar esa energía fuera, y también para dar servicio a empresas que se quieran instalar aquí, porque los puntos de conexión que hay están saturados. Es decir, no hay posibilidad de enchufar nuevos proyectos de demanda. Y eso también se tiene que mejorar y se tiene que demandar más. Hay que dirigir también... Qué contradicción tan grande, ¿no? O sea, que Extremadura sea como la placa solar de España y que al mismo tiempo no tenga la capacidad de suministrar esa energía a potenciales empresas que quieran venir aquí. Es que prácticamente una cuarta parte de toda la energía que este verano no se ha podido suministrar a la red por lo que llama red eléctrica, restricciones técnicas, es decir, que la red no da de sí y se puede desestabilizar, procedía de aquí de Extremadura. Y tiene que ver con eso, con que tenemos tanta capacidad de generación, pero tan poca demanda aquí en el territorio, que eso también pues influye en la estabilidad del sistema. Entonces necesitamos también proyectos que sean capaces de aprovechar el potencial energético de la región. ¿Por qué no se ha explotado más económicamente, incluso laboralmente, el hecho de que Extremadura sea el paso entre dos capitales como Madrid y Lisboa? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos. Es la gran pregunta, porque no somos la Zaragoza del suroeste, ¿no? Por ejemplo. Pero porque yo creo que hay una situación, y es que España y Portugal han estado de espaldas durante mucho tiempo. O sea, más allá de ir a comprar, que íbamos los extremeños a comprar toallas o comprar café ahí a Elvas, los países se han mirado poco esa colaboración. Portugal casi ha mirado más a su transporte marítimo, y nosotros hemos mirado y nos hemos quedado en tierra de nadie, porque además somos la comunidad, las dos provincias más extensas del país, con solo 1 millón de habitantes. La zona del Alentejo le pasa poco más o menos lo mismo. Son zonas muy despobladas que resultan poco atractivas, incluso como zonas de paso. Te quiere preguntar Ángel Munarriz, pero antes déjame plantearte, Extremadura sigue perdiendo población que migra fuera de la comunidad, y hoy día prácticamente todos los municipios extremeños, 9 de cada 10, pierden población. ¿Se puede recomponer un mercado laboral aquí, en esta tierra, si la población está yéndose? Al final es una válvula de escape, pero es verdad que Extremadura pierde población, pero por otros factores que no solo es el de la emigración, porque si vemos los saldos migratorios del año pasado, Extremadura ganó población, ganó 4.000 habitantes solo por los movimientos de migratorios. Pero claro,
hay 1.000 personas que salieron de la región y 5.000 que llegaron del extranjero. O sea, la inmigración extranjera es la que está suavizando el comportamiento demográfico que tiene Extremadura a largo plazo, pero el otro factor que te decía es que hay un gran desequilibrio entre nacimientos y defunciones. Y eso es lo que más está pesando en la evolución demográfica y en que cada vez haya menos jóvenes. No solo porque emigren, es que las generaciones que vienen por debajo tienen muy pocos jóvenes y eso va restando fortaleza también a la región. Munarriz. Buenas, Juan Francisco. Poca gente como tú, te tuteo porque nos conocemos. Poca gente como tú conoce los números de intención de voto y electorales en Extremadura. A mí me llama la atención el rápido corrimiento hacia la derecha que hay en la opinión pública extremeña. ¿A qué lo atribuye fundamentalmente? Yo pongo sobre la mesa la hipótesis Prusés, que ahí se haya en clave de identidad activado algo que está sabiendo capitalizar el PP, pero es solo una idea. Pues desde mi punto de vista yo creo que no se da tanta esa situación. O sea que ese ha sido un factor de la trifulca política aquí diaria en Extremadura. Pero yo creo que la cuestión fundamental está en que ya se han dejado atrás dos liderazgos muy fuertes, porque en Extremadura ya habían ganado elecciones municipales en el conjunto de la comunidad el Partido Popular, también había ganado elecciones nacionales, pero no ganaba las elecciones autonómicas como ahora, no ganaba la derecha así, y yo creo que es porque se estaba produciendo mucho voto dual, es decir, mucha gente que votaba candidaturas locales del Partido Popular, pero para Extremadura votaba en su momento a Ibarra o en su momento a Guillermo Fernández Vara. Y eso ha eclipsado un poco la evolución digamos, del voto a la derecha autonómico en nuestra comunidad. Y ahora que se han dejado atrás esos liderazgos, que se está construyendo uno nuevo en María Guardiola, abre paso a otra realidad distinta. Rocío, ¿lo compartes? Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dice Juan Francisco. Yo creo que sí que es cierto, y lo comentábamos antes, la impronta de Guillermo Fernández Vara era tan potente que tú podías tener en un ayuntamiento una persona votando al Partido Popular y que en las elecciones autonómicas estuviera votando a Guillermo Fernández Vara, pero porque votaban a Guillermo Fernández Vara, no votaban al Partido Socialista, votaban a Guillermo Fernández Vara, que representaba a las siglas del Partido Socialista. Y yo creo que eso es lo que ahora tiene que recomponer el Partido Socialista con un liderazgo nuevo que supongo que no va a ser Miguel Ángel Gallardo. Salguero, ¿le ha pesado mucho a Gallardo la comparación con Fernández Vara? ¿Ha habido esa comparación? Es inevitable, sí. Es inevitable porque además ha pasado muy poco tiempo desde que el fallecimiento de Fernández Vara a tener que enfrentarse a esta convocatoria electoral como líder del partido, porque es verdad que aunque Fernández Vara ya estaba retirado de esa primera línea política, era un peso pesado en el partido y digamos que en la sombra seguía siendo pues el que guiaba realmente, y sobre todo en un término que se ha utilizado mucho, que era coser, ¿no? El que cosía el partido, y eso se ha visto de repente cómo se ha dividido sin dudar y sin ocultarlo, ¿no? De cara al público. Y es verdad que Fernández Vara traspasaba más allá del liderazgo político porque tenía mucho carisma y mucho liderazgo social, que además se vio cuando falleció. Y eso, sinceramente, muy poca gente lo puede conseguir. Esa sombra es muy alargada. Juan Francisco. Sí, yo coincido en esa visión. También hay otro factor, yo creo que quizás como Miguel Ángel ha sido tanto tiempo presidente de una diputación provincial, y en Extremadura todavía sigue habiendo algo de provincialismo, de rivalidad entre las provincias. Algo mucho. Le puede restar, me refiero, y esta patente antes lo contaba Rocío, ¿no? Sí. De que en las primarias aquí en la provincia de Cáceres ganó un candidato rival, ¿no? Eso también le resta algo de fortaleza, el que siga habiendo choque entre las provincias. Oye, pero es que alguna de las dos provincias tiene que ser el candidato. Esto no es como Castilla y León, que jamás un partido presentaría a alguien de Valladolid porque está muerto. Aquí tiene que ser de una de las dos. Es evidente, provincias. Tiene que ser de una de las dos, pero hay que jugar mucho con los equilibrios. Y si te fijas bien en la historia y en las listas electorales de los partidos, siempre el líder es de una provincia, pero digamos que su segundo es de la otra. Claro. Y tú tienes a María Guardiola, que es de Cáceres, pero Abel es de la provincia de Badajoz.
Y lo mismo ha venido históricamente pasando en los partidos. Háblame, Salguero, de lo raro que ha sido esta campaña, específicamente en esto, en que el PP ha puesto el foco de parte de la campaña en el número 2. Así, efectivamente. Bueno, ya ocurrió también cuando los pasados incendios del verano, que realmente quien contactó constantemente con los medios, quien daba la cara y quien realmente sufrió de forma muy directa 24 horas prácticamente los incendios fue precisamente Abel Bautista, que es el secretario regional, pero evidentemente es también el vicepresidente, el consejero de presidencia realmente. Y aquí ha ocurrido lo mismo, es decir, en esta campaña que esperábamos una mayor exposición de María Guardiola, no solo porque llegó a la convocatoria electoral, sino porque es la candidata, ha sido no eclipsada, pero sí ocultada, y a quien se ha mostrado realmente y quien ha dado la cara y por otro lado quien ha estado realmente acompañando incluso en la mayoría de los actos de Alberto Núñez Feijóo ha sido Abel Bautista. Pero ¿y eso por qué, Rocío? ¿Cómo se explica? Porque en otra tierra, pongamos en Madrid, sería impensable que Ayuso tuviera a su lado un número 2 que le restara un ápice de protagonismo. No sé por qué aquí sí funciona esa bicefalia. Yo creo que por un lado tiene una parte que ver con eso que comentabas de los incendios, donde se vio a un Abel Bautista pues con unas hechuras y con una capacidad que aportaba al partido, y por otro lado tiene que ver con la perspectiva nacional que ha tenido esta campaña, porque es verdad, y era lo que comentabas, que Abel Bautista ha estado con Alberto Núñez Feijóo en todas sus visitas a Extremadura, hasta el punto de que el inicio de la campaña Alberto Núñez Feijóo lo hizo con Abel Bautista, no lo hizo con María Guardiola. Abel Bautista y Feijóo estaban en un punto y María Guardiola estaba en otro. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, y con que estas elecciones no son unas elecciones autonómicas al uso, no son unas elecciones a la Asamblea al uso, sino que tienen también una parte nacional que todos los partidos están intentando capitalizar de alguna manera. Sí, coincido en que Abel Bautista destacó mucho este verano, y hasta tal punto que parecía un vicepresidente de la Junta de Extremadura, y lo hizo comunicativamente con tanta solvencia que yo creo que se ha ganado esa presencia destacada en la campaña. Aunque es verdad que para una campaña muy personalista y muy presidencialista como la que ha desarrollado María Guardiola, chocaba un poco también ese papel que se le ha otorgado, ¿no? Pero como se ha querido también hacer esa diferencia entre la candidata regional y el apoyo de los líderes nacionales, pues Abel ha cubierto esa parte de acompañar en este caso a Feijóo en los mítines. Juan Francisco, tú conociste bien a Monago, el otro presidente autonómico del Partido Popular que tuvo Extremadura. ¿Hay comparación posible entre Monago y Guardiola? Bueno, podríamos decir que María Guardiola aprendió también en el gobierno de José Antonio Monago, porque ella fue secretaria general en una consejería. Pero yo creo que son liderazgos muy distintos, sobre todo además por la trayectoria vital que había tenido cada uno. Cuando Monago se presentó a las elecciones, se trabajó mucho aquella imagen de que un bombero podía llegar a ser presidente de la Junta de Extremadura, ¿no? En cambio, María Guardiola es la imagen de una funcionaria pues de alta cualificación que da el paso de servicio a la ciudadanía. Entonces creo que son liderazgos muy distintos y personalidades muy distintas, aunque seguro que María aprendió de ese gobierno porque fueron parte de él. Juan Francisco Caro, director del Instituto de Investigación Social Opina 360, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cáceres esta noche. Un placer. Palop, hay algo que se ha abordado aquí en la mesa, y es que Extremadura por ahora es la comunidad que menos población extranjera tiene respecto a su población. Hablamos de un 4,1% de sus habitantes son extranjeros, y aún así partidos como Vox han intentado meter aquí en campaña ese discurso anti-inmigración, claramente. Mira, yo creo que eso no tiene ningún recorrido. Fueron a Talayuela y se pusieron a vociferar y a hiperventilar con este asunto, hablar de inmigración masiva, de que por culpa de los migrantes pues se habían deteriorado los servicios sanitarios y los servicios sociales, con esa política de botes salvavidas, ¿no?, que tienen permanentemente y que solamente estimula la solidaridad negativa, es decir, el nosotros contra ellos, ¿no? Y a mí me parece que eso en Extremadura no cala, ¿no? En Extremadura preocupa más la gente que se va que no la que viene, ¿no? Aunque es verdad que los números, como antes han indicado, pues se van equilibrando,
celebrando, pero es cierto que hay un 21%, si no me equivoco, de jóvenes que se han marchado en la última década. Y a mí me parece que ese es el problema. Yo no veo en absoluto que en Extremadura se pueda fomentarse un discurso xenófobo. Evidentemente todo es empezar, ¿no? Pero a mí me parece que ahí pinchan en hueso. Y quería decir una cosa antes sobre el corrimiento a la derecha, que se han planteado aquí pues varias respuestas, ¿no? Sí. A mí me parece que hay un elemento también que atañe al mundo rural. Yo soy muy pesada con eso, con el mundo rural, pero es que creo que se ha difundido la idea de que las derechas apoyan más y mejor al mundo rural, y ahí están contra la Agenda 2030, el Pacto Verde, la burocracia de Bruselas, y en el mundo rural hay mucha sensación de abandono y las derechas, pues están intentando rentabilizar esa sensación, ¿no? Mejor quizás que la izquierda, por alguna razón absurda, porque yo creo que la izquierda también lucha por el mundo rural y seguramente por un mundo rural mucho más del siglo XXI, pero me parece que eso también influye. Decíamos antes que la primera preocupación de los extremeños, según el CIS, es el paro, la segunda las infraestructuras, las hemos abordado ya, la tercera es la sanidad. Luis Palomo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche en esta edición especial de Hora 25 desde Cáceres. Gracias a la SER por ocuparse de la sanidad en estos momentos. Señor Palomo, usted es médico de familia, pertenece a la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, lleva 46 años trabajando como médico. Hoy, 2025, Extremadura, esta tierra, ¿a usted qué es lo que más le preocupa del rumbo que está tomando la gestión sanitaria? Resumir las preocupaciones en tan poco tiempo es un poco arriesgado, pero bueno, yo diré que de lo que más me preocupa quizá es el índice de privatización que hay en la sanidad pública, ¿no? Hay un recorrido acelerado privatizando servicios desde hace 3 años para acá. Extremadura en el año 2014 era la comunidad autónoma que menos privatización había, tenía un índice de privatización que nosotros elaboramos de 9. A partir de hace 3 años para acá se ha disparado un 32%. Eso se ha hecho a expensas de aumentar los conciertos con la privada, de externalizar servicios, de favorecer la huida de profesionales facilitándoles la reducción de jornada para compatibilizarlo con la privada, de abandonando la gestión, de manera que los procesos ordinarios se han abandonado en favor de las peonadas y de mecanismos de incentivación con la excusa de quitar la lista de espera. Explíqueme eso de las peonadas. Sí, bueno, eso consiste en que como hay mucha lista de espera y hay necesidad de quitarlo, a los propios profesionales que trabajan en el sistema sanitario público se les da un incentivo muy grande por operar y por intervenir y por hacer consultas o hacer exploraciones fuera de hora, ¿no? Es un mecanismo perverso porque lo que hace es reducirse la actividad en la jornada laboral normal, porque es más rentable hacerlo fuera de hora, ¿no? Se genera un incentivo perverso para dentro del propio sistema. Para que los sanitarios no corran más, digamos, en sus horarios, se generen más listas de espera. No se optimiza el trabajo durante el tiempo de trabajo ordinario. Bueno, eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es la mala distribución de los recursos y del personal, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se observa que crece muchísimo el personal hospitalario, en cambio en atención primaria no crece tanto. Cada vez la diferencia entre recursos hospitalarios y atención primaria es más grande, ¿no? ¿Sus pacientes de qué se quejan? Los pacientes se quejan fundamentalmente de las listas de espera, como en todo el territorio. ¿Son sustancialmente más altas en Extremadura que en el resto de España? Son como en el resto de España. No hay muchas diferencias. La situación sanitaria de Extremadura es equivalente al del resto de España. Ha mejorado muchísimo en estos 46 años, como comprenderá. Claro. He visto cómo ha evolucionado, ha mejorado mucho la salud de la población, los años de vida ganados en buena calidad, las infraestructuras que se han dotado ha sido tremenda, el esfuerzo que se ha hecho y el esfuerzo en equidad que eso ha supuesto ha sido muy importante, ¿no? Porque esa es otra de las consecuencias de la privatización, que se pierde equidad en la población. Equidad horizontal, que se llama, ¿no? La población extremeña, gracias a que ha tenido una asistencia sanitaria universal y gratuita, ha podido dedicar recursos que hubiera dedicado a la atención médica a otras esferas de la vida social, y eso ha hecho que mejore mucho la vida social en esta comunidad autónoma, ¿no? ¿Está notando que los extremeños se hacen más seguros privados?
Sí, también. Y pasa como en todas las comunidades autónomas. Aquí con menos intensidad porque el PIB per cápita en Extremadura es más bajo y eso también se nota en los seguros privados, pero se hacen más seguros privados, ¿no? Eso no quiere decir que se resuelvan más los problemas de salud y sobre todo los problemas de salud más graves, porque al final cuando alguien tiene un problema de salud grave acaba en la sanidad pública. Cuando alguien tiene una enfermedad neurológica incurable, leer el artículo de ayer de Caparrós en El País, por ejemplo, o cuando alguien tiene una enfermedad oncológica, o cuando alguien tiene una enfermedad de larga duración como una insuficiencia renal, acaba en la medicina pública, ¿no? ¿Qué empresas privadas están haciendo negocio aquí en Extremadura? En Extremadura quizá la que más está asentada es Quirón también, ¿no? Tiene un hospital aquí, otro hospital en Badajoz y está construyendo otro hospital muchísimo más grande y con muchas más prestaciones y con expectativas de negocio, con lo cual supone que de alguna forma se va a favorecer esa opción, ¿no? de seguir derivando a la privada si continúa esta política de ¿Qué procesos privatización. se derivan? O sea, esta derivación viene, derivación va. ¿Qué procesos? Se derivan procesos diagnósticos, ¿no? Radiología, resonancias, ecografías, y se derivan sobre todo ahora problemas de salud de traumatología y de oftalmología, ¿no? Que son donde más listas de espera hay, donde más prolongadas, en traumatología y en oftalmología. Generalmente procesos que no amenazan la vida, ¿no? Porque otra cosa que me gustaría decir en favor del sistema sanitario es que nadie que tenga un proceso oncológico, nadie que pueda padecer una enfermedad oncológica grave, se demora la asistencia. La asistencia se produce con bastante fluidez y rapidez, o un proceso cardiológico que amenace la vida. Las cosas que amenazan la vida tienen una asistencia inmediata. Como miembro veterano del sistema de salud pública de Extremadura, ¿usted qué les pediría a los partidos políticos? Quedan, 48 horas para las urnas. ¿Qué les pediría a los partidos políticos? Bueno, yo les pediría que apuesten por el sistema sanitario público, que dejen de favorecer medidas privatizadoras, que incentiven el trabajo dentro del sistema sanitario público para retener buenos profesionales que se forman aquí, y que blinden de alguna manera ese sistema mediante la legislación conveniente y mediante la dotación de servicios, la renovación de medios diagnósticos que están obsoletos, etcétera, ¿no? Luis Palomo, médico de familia, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Hora 25, hoy desde Cáceres. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues mejor recuperar ya la ropa de pleno invierno porque van a bajar las temperaturas a lo largo del fin de semana y será un descenso persistente. Se nos presentan unas fiestas de Navidad con temperaturas bastante por debajo incluso de la media, con lo que eso conllevará también en la cota de nieve, que será baja en muchos momentos. A lo largo del fin de semana tendremos varios episodios de lluvia que irán cruzando de oeste a este toda la península. Especial atención aquí en Extremadura, también en Andalucía o en la mitad este de Cataluña, es donde los chubascos pueden ser más intensos, pero también muchas pausas durante las cuales no va a llover. Y mucha atención sobre todo el domingo en Castilla y León, sobre todo en provincias como Soria, Segovia, Burgos, también en Guadalajara, y es que aquí la nieve puede presentarse ya en cualquier cota y a ratos la nevada puede ser incluso intensa. Carbó, gracias. Buenas fiestas. La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante. Hora 25 esta noche desde Extremadura, desde Cáceres. Estamos reuniendo en torno a esta mesa a todos los miembros del equipo de Hora 25 que son de Extremadura, que son muchos. Lolo Viejo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar, rey de la noche cacereña? Sí, bueno, noche cacereña no creo que lo vayamos a explorar mucho hoy. Ya sabes que el último día de campaña no hay tiempo para salir, hay que reflexionar. Pues defiende la democracia, que ya sabes que está en peligro. No, y tanto, ¿eh? He traído hoy perrunillas al enorme equipo de Hora 25, porque no es fácil terminar una campaña sin polémica y algo tienen que comer tu gente. Perrunillas.
es? Es un dulce típico, una especie de bizcocho o torta pequeña hecha con manteca, harina, azúcar y otros ingredientes. Esta es de Plasencia y está hecha al horno. Es fantástico el empezar las navidades con más dulces. A mí me va a venir genial, es un plan sin fisuras. Has estado por tu tierra, por Extremadura, esta semana pateándola para el diario El País. Pero no he ido en tren, porque ya sabes que nuestro AVE todavía pues tiene que aprender a volar. Forzado, ¿eh? Sí. Como bueno, siempre. Pero, a ver, por salirnos un poco del carril político tertulianero, te traigo cómo ha sido la campaña por redes sociales, que ha sido muy, muy interesante. Este vídeo que vas a escuchar, lo ha publicado la presidenta María Guardiola hoy mismo a las 8 de la mañana. Y hay que recordar que aunque la democracia está en peligro, en principio se puede votar el domingo. Este domingo recordad que en la papeleta de Badajoz para votarme a mí aparece él, Abel Bautista. Para los que os preguntáis, ¿por qué María no aparece en la papeleta? Pues porque cada provincia tiene su lista. Pero ella es la candidata a la presidencia de la Junta. Si coges la papeleta del Partido Popular en Badajoz, aparece su nombre. Pero estás votando a la presidenta. Este es el siguiente vídeo al que ella subió donde ponía en cuestión la democracia. El vídeo hay que decir que es muy bueno, las cosas como son, pero tiene un pero. ¿Porque es inteligencia artificial o es real? No, es real. Lo que pasa es que falta añadir que los votantes no se pueden olvidar tampoco de meter esta papeleta en el sobre, ¿no? Y que no la traigan los buitres ni las cigüeñas negras, sino que hay que ir a un colegio el domingo y cogerlo allí. Al final va a estar en peligro la democracia, ¿no? Este vídeo de Guardiola dice mucho de la estrategia que ha seguido la presidenta, porque en esta recta final de campaña ha desaparecido ante los medios, como decíais, y ante los ciudadanos. De hecho, ha estado 48 horas sin actos. Ni miércoles ni jueves. Eso es, ni fue al debate del jueves por la noche, pero sí, esto es clave, en redes sociales. Ahí ella no ha faltado ni un día, donde ha publicado vídeos en todos sus perfiles. Aquí María Guardiola, sí, la que faltaba en TikTok. He tardado, lo sé, pero oye, mejorar Extremadura lleva su tiempo. De momento no bailo. Dios mío. Aunque ya Este es el primer vídeo que subió, ¿no, Lolo? Eso es, sí, días antes del anuncio de las elecciones el 22 de noviembre. Esto lo subió a TikTok. Ella no tenía cuenta de TikTok antes. No, ella tenía Instagram, donde cuenta con 26.000 seguidores, en Facebook tiene 30.000 y en X, lo que decíamos que era Twitter antes, 18.000. ¿Y qué ha pasado con su TikTok? Te preguntarás. Sí. Pues que ha sido su gran apuesta de la campaña. Unos me llaman facha, otros me llaman roja. ¿Pero sabéis realmente dónde estoy? ¿Ves aquí cómo juega al situarse en el centro? Al centro. Claro, para tratarse de arañar a votantes de izquierda y derecha, que es una estrategia similar a la que hizo José Antonio Monago en 2011, al que se le llegó a tildar, acuérdate, del varón rojo del PP. Me acuerdo. Con esto del TikTok ha ocurrido una cosa muy interesante. Guardiola, que se ha abierto la cuenta casi al mismo tiempo que Alberto Núñez Feijóo, que tampoco tenía, y que está a punto de superarle en seguidores, 13.000 frente a 11.600. ¿Por qué? Porque Guardiola sabe hacer vídeos para TikTok y a Feijóo y a su equipo le cuesta un poco. Es que aquí el lenguaje es otro. Casi acabando este año me he venido a la capital extremeña porque vamos a hacer un grab de los lugares o momentos que más nos ha fascinado este 2025 en Extremadura. Ay, me encanta Zulema, ¿puedo participar? Ay, sí, que esta vez tenemos refuerzos. ¿Quién es Zulema? ¿Zulema Romero? Pues Guardiola ha fichado para estas elecciones a Zulema Romero, que es la que habla con ella en este vídeo, como, ojo, querido rey de la noche, número 2 por las listas para el PP de Badajoz. Las que hay que meter en las urnas porque no aparece Guardiola, acuérdate. Me acuerdo. ¿Y quién es Zulema? Pues una influencer que se ha dedicado a vender Extremadura por sus canales de redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de seguidores, como en TikTok. O sea que los influencers aterrizan en la política. Y veremos a ver si como consejera, porque es la número 2, como decimos, por Badajoz. A ver, más cosas. En TikTok, que es donde va a estar la batalla de las redes en las próximas campañas, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, pues no tiene cuenta. Y tampoco el candidato de Vox, Óscar Fernández. Y Miguel Ángel Gallardo, del PSOE. No hay mejor forma de terminar el día que en tu pueblo, en la inauguración del alumbrado navideño. Unas fechas, además, las que Esto es antes de la campaña, ¿no? Porque si era el alumbrado... Sí. El equipo de Gallardo, por ejemplo, no ha subido ningún vídeo. ¿Durante la campaña? Durante la campaña. Y eso que Gallardo fue el primero de todos los candidatos en abrirse una cuenta en TikTok hace ya 2 años. Cosas mucho mejores que hacer durante la campaña. No, se pregunto, ¿cómo no subes ningún vídeo a las cuentas que tienes? Pues no sé. En TikTok, desde luego que no, sí en otras redes sociales, lógicamente. Hoy también te he traído unos sobres. No sé si los escuchas. Perfectamente. No son sobres de chistorras ni de lechugas, son los sobres que han enviado los partidos a las casas de los extremeños, que dice mucho de las estrategias electorales. Vale. Te voy a hacer un acertijo de todos los sobres que tengo aquí, que son 4.
¿qué partido dirías que ha puesto un sobre en blanco sin ninguna mención a las elecciones y como si fuera una carta de algún familiar? Vamos. Eso es fácil porque ya lo he hecho antes, Vox. ¿Cómo se nota que quiere salvar la democracia? Correcto. ¿Tomate extremeño o tomate marroquí? Nosotros lo tenemos claro, el extremeño primero. Por eso hemos exigido El que al habla gobierno primero es Óscar Fernández, el candidato de Vox en Extremadura, y en el sobre que tenemos aquí es muy llamativo porque es la única formación que escribe el nombre del vecino al que va la carta. En esta, por ejemplo, dice querido Pablo, y añaden, como puedes ver, la foto de María Guardiola y Gallardo juntos, como si fuera una pareja junto a un letrero que no te estafen. Y veo también que lleva el rostro de Abascal. Eso es, porque aquí en Extremadura, hay que aclararlo, no se presenta Santiago Abascal. El que se presenta es Óscar Fernández. De hecho, es el único líder, Abascal, que sale junto al candidato en los carteles y es quien más ha viajado por Extremadura, como decíais antes, incluso antes de que empezara la campaña. Más sobres. El de Guardiola, lo que hablábamos antes. Aquí es muy interesante porque el logo del PP no aparece en la parte frontal. Sale la foto de ella, la que vemos en las farolas, y su nombre, María Guardiola. Más personal, ¿no? Como su campaña. De hecho, no ha compartido mítines con Feijóo, como si el líder nacional pues le estorbara un poco. ¿Y qué dice en esa carta que ha mandado? Pues ella no pone el nombre del vecino o vecina, sino que es más indirecta. Querida extremeña, querido extremeño, me dirijo a ti con la ilusión de continuar por el camino emprendido. ¿Y el logo del PP aparece o no? Pues hay que buscarlo. Está escondidito, que apenas se ve. Arriba. No nos ha acompañado hoy el tiempo, pero la verdad que hacer campaña cerca de las Navidades pues hace que podamos hacer cosas así que a mi juicio creo que nos acercan mucho. Esta mujer es Irene de Miguel. Y el sobre de Unidas por Extremadura pues es el que más cosas tiene. Parece el programa de Ferreras cuando hay elecciones, que está lleno de logos y apenas se la ve. ¿Tú escucharás la SER cuando hay elecciones o qué? Por supuesto. El sobre de Irene comienza con ¡Ey, ey, ey! En grande. No me tires a la basura, dice. Concédeme un minuto, por favor. Bueno, pues se lo hemos concedido y lo que cuenta de Miguel a los extremeños por carta es que ningún progresista se puede quedar en casa. Nos queda un sobre que es el de Gallardo. Y este es el que más trabajo ha costado porque hay cartas diferentes tanto para hombres como para mujeres. ¿Así es? Sí, en el sobre vemos una foto de Gallardo en la parte delantera y por atrás un guiño. Hay como dos opciones como si fuera un examen. Cierra servicios públicos o abre este sobre y defiéndelos. ¿Y si abres qué hay? Pues no hay carta. Hay 7 opciones que varían si eres hombre o mujer. Por ejemplo, sanidad elitista o sanidad pública. Y ellos tachan sanidad pública. A las extremeñas, en cambio, les ha llegado feminismo o negacionismo. O sea que mensaje diferenciado para hombres y para mujeres, eso en el es. Partido Socialista. Sí. ¿Y eso es todo? Bueno, esto es lo que me ha dado tiempo. Vale, me gusta tu honestidad por delante. Exactamente. ¿Tú te has empadronado ya en Extremadura o no? Estoy en ello. Lolo, mil gracias, buenas noches. Venga, Inma Salguero, ayúdanos a... Hemos hecho una radiografía bastante extensa de esta tierra en la que estamos, esta noche aquí en Cáceres, en Extremadura, pero ayúdanos a conocerla un poquito más en profundidad, ahora ya proyectándonos para el resto de España. Venga, y además te vas a sorprender porque tiene muchas fortalezas, quizá muchas desconocidas. Extremadura, que sois algo más de 1 millón de habitantes. Sí, un poquito más, pero una de las comunidades a su vez menos pobladas de España, pero con más territorio, porque somos de las más grandes. Te digo, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid, Euskadi, La Rioja, juntas, y aún así sobra una parte, es todo nuestro territorio. ¿Qué significa esto? Claro, el último puesto en densidad de población, junto con Castilla y León, mucho espacio diseminado, así que despoblación y envejecimiento. Ha perdido mucha población. Sí, España ha ganado unos 15 millones de habitantes desde 1970. En ese tiempo Extremadura ha perdido unos 100.000. Solo ganó población allá por el boom económico de los 2000, antes de la crisis financiera. Volvió a descender. Claro, ¿qué pasa? Que no vienen muchos migrantes, nacen pocos niños, el problema, la natalidad. Y te diré, eso pasa, evidentemente envejece la población, pero en cambio tenemos muchas poblaciones de cigüeñas. ¿En serio? Sí, de cigüeñas blancas. En Extremadura es donde hay más cigüeñas de toda España. ¿A que no lo sabías? No sabía. Pues mira, de las mayores poblaciones de cigüeñas blancas, no solo de España, de Europa. De hecho, hay un municipio que no está muy lejos de aquí, Malpartida de Cáceres, que tiene como título Pueblo Europeo de la Cigüeña, porque las ves por todos los lados, pero no solo es que las veas, han creado humedales para que estas aves se reproduzcan y llevan ya muchos años, casi 30, con una semana de la cigüeña, de marzo a abril, llena de actividades. Estás invitado. Hay campañas de concienciación. Bueno, y el año pasado acogieron más de 74 nidos
aunque han llegado a tener 200. Por tanto, es una parada obligatoria, esto le gustaría mucho y le gustará seguro a Carlos Dita, por el turismo ornitológico, que al igual que en otros puntos de Extremadura, aquí es una parada oficial para no solo, cuidado, no solo las cigüeñas, sino también miles de grullas, así que hay hasta un festival de grullas. Oye, turismo, ¿es el motor económico de Extremadura el turismo, sí o no? Sí, lo es, porque además hay un turismo muy variado y muy singular, no solo el de naturaleza, sino también pues religioso, patrimonial, lo podemos dividir en muchos fragmentos. Por supuesto el gastronómico, si te hablo de jamón, está claro que es una joya de la corona, pero hay aceites, quesos, cerezas, pimentones, es decir, la gastronomía por delante dentro de un turismo que va unido también a 3 ciudades patrimonio de la humanidad, Mérida, Cáceres y Guadalupe. Un patrimonio europeo, el monasterio de Yuste, o sea, hay mucha visita que hacer. Teatro romano, el puente de Alcántara, paisajes, las Urdes, el meandro del Melero, los Barruecos, la Siberia. ¿Sabías que tenemos no una ni dos, sino 3 reservas de la biosfera? ¿En serio? En serio, Monfragüe, la Siberia y el Tajo Internacional que compartimos con Portugal. Hay, por cierto, una única referencia a la civilización tartésica, yacimientos prehistóricos, castillos medievales, la mayor alcazaba musulmana de Europa. ¿Sigo? O sea que tenéis todas las épocas de la civilización están aquí representadas. Está todo ¿no ves que tenemos espacio? Pues ahí está todo. Y decíamos antes que sois líderes en cuanto a producción de energía. Sí, somos líderes en producción de energía, especialmente solar, fotovoltaica. Irradiamos luz, calor, energía, pues yo creo que para todos, para tener y para exportar. Mucha gente igual no lo sabe, pero aquí se rodó buena parte de Juego de Tronos. Y se lió por los rodajes. Es verdad, con Juego de Tronos pues vino muchísima gente y lo siguen haciendo porque claro, ¿quién no quiere estar en alguno de esos escenarios? Hay muchas escenas de las últimas temporadas, se rodó también la precuela, La Casa del Dragón pasó por aquí, Cáceres fue Desembarco del Rey, Trujillo fue Roca Castle, en Los Barruecos se rodó una de las batallas más épicas de la saga, lo voy a decir bien, con la carga de los Dorrakis. Sí, bueno, pues en definitiva hemos sido y seguimos siendo un escenario de rodaje de series, incluso con ruta por 12 escenarios, porque el Cuco de Cristal en Hervás, las históricas Isabel, Carlos, Rey Emperador, Inés del Alma Mía. ¿Y hay alguna empresa especialmente innovadora que te llame la atención, Salguero? Porque también tiene que haber industria aquí potente, ¿no? Bueno, es verdad que ahí todavía estamos flojitos en el sentido de que es verdad que somos tierra de pyme, nos falta sector potente industrial, pero las va viendo y la innovación va despuntando. Por ejemplo, Smalups, residuos, la transformación del residuo del aceite de oliva en biogás. Tintoremus, que dirás, pues que produce tintes naturales, tiene la mayor extensión de Europa de cultivo de índigo, que es esa planta de color azulado para teñir telas, pero por ejemplo también Faramax, que fabrica transformadores eléctricos para la red, ha ampliado instalaciones y, por ejemplo, la fábrica de diamantes sintéticos de la que se habla mucho en Trujillo. Pero yo me quiero detener en un aspecto de la innovación que si no se sabe, tienen que saberlo ya. ¿Cuál es? Somos referente internacional en innovación clínica y de la salud con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión aquí, en Cáceres. Está especializado en la investigación e innovación en cirugía de precisión. Se forman con prototipos 3D de cualquier parte del cuerpo, médicos y especialistas que vienen, sanitarios, de todo el mundo. Y además, la ciencia está despegando y la investigación, por decirte, investigaciones sobre propiedades de alimentos, hallazgos sobre cómo la influencia del estrés existe en enfermedades como la diabetes, investigaciones en el ámbito del cáncer. Es decir, la universidad está despuntando en proyectos de investigación que creo que merecen ser puestos en valor porque hay mucho profesional detrás. Rocío Cantero, Extremadura, esta tierra de la que acabamos de hacer esta radiografía, decide su futuro el domingo. ¿Qué preguntas van a tener respuesta este domingo en las elecciones? Me temo que pocas. Vaya por Dios. Me temo que pocas. Ojalá no, ojalá me equivoque porque si hay algo que yo creo que necesita Extremadura en general y la economía extremeña en particular, es que haya un escenario más o menos claro que permita avanzar. Munarriz. Bueno, o hay una mayoría absoluta o el escenario no se va a clarificar pronto, teniendo en cuenta que además entramos en el carrusel de elecciones con posterioridad. Viene Aragón, viene Castilla y León, viene Andalucía. No creo que se llegue a un acuerdo fácil y rápido si no hay mayoría absoluta, incluso aunque se quede muy cerca. Yo creo que Vox va a regatear bastante, ¿no? Yo creo que la cuenta de María Guardiola cuando convoca es lo que está en su cabeza es Ayuso 2021, Moreno 2022.
corto legislatura porque tengo una justificación creíble, voy a las urnas y salgo reforzada, marco distancias con el PSOE y minimizo la influencia de Vox. Todo está muy bien, pero esa última pata, minimizar la influencia de Vox, va a estar difícil porque resulta que Vox tiene un electorado ultra resistente, muy fiel, y que encima está incorporando nuevos electores. Palop. Bueno, preguntabas hace un rato si estas elecciones le convenían más al PP o a Guardiola, al PP o a Guardiola. Sí. Mi respuesta es que claramente le convienen más al PP que a Guardiola. La única respuesta que yo creo que vamos a obtener es en qué medida el sanchismo va a quedar tocado en estas elecciones y en qué medida eso puede afectar a las elecciones en el futuro. Yo creo que es lo único que se va a dilucidar, y de hecho buena parte de la campaña ha girado alrededor de ese eje, ¿no? Que es lamentable porque se acaba de hacer una oda a Extremadura que comparto de cabo a rabo. En Extremadura hay muchas cosas maravillosas, hay muchas cosas que resolver, y mi sensación es que esta campaña ha girado alrededor de los partidos políticos, de sus problemas y del modo en el que se embarraban unos a otros, y ha faltado seguramente un debate más en profundidad de lo que nos hace falta a los extremeños, las extremeñas, ¿no? Respuestas y también preguntas, porque a veces no tenemos respuestas porque no nos preguntamos lo que nos tenemos que preguntar, y eso yo creo que nos está pesando, y nos ha pesado y nos va a pesar en esta campaña. Eso es lo que pienso. Y por cierto, yo estoy orgullosísima de mi tierra. No se ha mencionado la Campiña Sur, que es mi comarca, también. Mi comarca, pero es un lugar maravilloso. Y mi pueblo en particular, que es Llerena, es un sitio fantástico. Bueno, mira, es que además ha sido mencionado, no es que me vengo arriba, ha sido mencionado el pueblo más bonito de España en 2025, si no me equivoco, y es un pueblo blanco con arte mudéjar maravilloso del siglo XIV, con unas calles fabulosas, con una gran gastronomía. En fin, es que Extremadura es... Bueno, yo no lo quiero decir mucho porque es que no quiero que vaya tanta gente. Yo quiero que nos quedemos unos cuantos. La verdad, a ver, que muchas veces pienso en la gentrificación, ¿no? Y en el exceso de turismo y me angustio. Pero es verdad que Extremadura es un lugar maravilloso. ¿Está sucediendo eso? ¿Hay un exceso de turismo en Extremadura? Yo creo que todavía no estamos en ese punto. No, pero me da miedo que llegue ese momento. No, yo creo que no estamos en ese punto porque además sigue siendo todavía un turismo que no está desestacionalizado. Ahí está. Puede haber unos momentos muy puntuales, zonas en las que casi todo el mundo piensa. El Valle del Jerte parece que sí que se masifica, pero no podríamos decir que estamos en ese punto de masificación excesiva. Este domingo, programación especial aquí en la cadena SER, Salguero. Sí, nos toca. Desde tempranito, desde los primeros informativos matinales, tendremos por supuesto un A Vivir especial elecciones, el tramo regional, nuestra compañera Aida Bao, que también va a hacer el informativo nacional desde el corazón de Extremadura, en este caso desde la capital, en uno de los rincones como es el Templo de Diana, pero luego, por supuesto, una vez se cierran los colegios electorales, recogerán el testigo Ángel Barceló, José Luis Sastre, y harán todo un especial que concluirá con el resumen informativo también con Aida Bao y con todo el equipo de SER Extremadura desplegado por las sedes para contarlo al detalle y ver cuál es el resultado final. La SER en Extremadura, en estas elecciones que abren el gran ciclo electoral en el que se sumerge España a partir del domingo. Rocío Cantero, Ángel Munarriz, María Eugenia Rodríguez Palop, un abrazo a los tres. Un abrazo. Un beso enorme. Salguero, fuerza este domingo. Va a hacer falta. Hemos llegado hasta aquí, así que llegaremos. Estamos vivos. Y a ustedes nada, les esperamos, lo dicho, el domingo en la programación especial de la cadena SER y el lunes con todo el análisis, obviamente, en Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.